¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el número 13 carga con tanta mala fama? ¿Por qué algunos edificios saltan del piso 12 al 14 como si el 13 nunca hubiera existido? ¿Por qué tantas personas evitan tomar decisiones importantes ese día del mes? Este temor no es una simple superstición moderna. Es una sombra larga que se proyecta desde tiempos antiguos, cuando los números eran mucho más que cifras. Eran símbolos sagrados, llaves ocultas del universo. En las civilizaciones ancestrales, los números eran parte del tejido sutil de la realidad. Eran más que herramientas para medir o comerciar. Eran el lenguaje secreto del cosmos, un código divino grabado en piedras, estrellas y templos. Entenderlos no era una curiosidad, era una forma de acercarse a lo sagrado. Desde las proporciones sagradas de las pirámides egipcias hasta los intrincados yantras del hinduismo, los números hablaban. Y aquellos que sabían escuchar, sacerdotes, místicos, astrólogos, oían en ellos la música invisible del universo. Cada número tenía su vibración, su mensaje, su papel dentro de la gran sinfonía cósmica. El 1 era la fuente, la chispa original, el todo en su forma más pura. El 2 revelaba la polaridad, luz y sombra, masculino y femenino, vida y muerte. El 3, la Trinidad divina, presente en tantas cosmovisiones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva. El 7, cargado de misterio, hablaba de los cielos invisibles, de los 7 chakras, de los días sagrados de la creación. Pero era el número 12 el que representaba el equilibrio perfecto. 12 meses en el año, 12 signos del zodíaco, 12 horas de luz y 12 de oscuridad. 12 dioses, 12 tribus, 12 pilares del orden cósmico. El 12 cerraba el círculo. Era armonía, estructura, estabilidad. Y entonces aparece el 13. El número 13 no encaja, rompe el patrón. Es el paso que se da más allá del borde del mapa. En una estructura diseñada para mantenerse en equilibrio, el 13 representa lo desconocido, lo que no puede preverse ni contenerse. Para las antiguas culturas que buscaban alinear cada aspecto de la vida con el orden del universo, esto no era simplemente incómodo, era profundamente inquietante. Porque si el 12 era la música del orden, el 13 era la disonancia del cambio. Una vibración que no se sometía, que interrumpía el ciclo para iniciar algo nuevo. Y en una época en la que la vida pendía de rituales precisos, estaciones exactas y cielos legibles, cualquier irrupción era percibida como una amenaza al delicado equilibrio entre lo humano y lo divino. Pero aquí es donde el relato toma un giro más profundo. El 13, en su esencia espiritual, no era un número maligno, era un umbral. Representaba la transición, el momento liminal entre lo que fue y lo que aún no es. Era la antesala del renacimiento. Y como toda transformación verdadera, conllevaba riesgo, incertidumbre, muerte simbólica. El 13 es el primer paso fuera del ciclo repetido del 12. Donde el 12 se repite, el 13 descompone. Donde el 12 ordena, el 13 transforma. Es la puerta que se abre hacia un nuevo nivel de conciencia. Y esa puerta, precisamente por ser tan poderosa, fue sellada, temida, velada. Imagina vivir en una época en la que romper el ciclo significaba invocar el caos, donde la lluvia, la cosecha o el movimiento de los astros podían significar la vida o la muerte. El número 13 representaba esa ruptura, el salto al vacío, el cruce del umbral espiritual, el abismo que precede al despertar. Pero también era el número del iniciado. El 13 marcaba el momento en que el alma debía abandonar lo conocido, despojarse de sus seguridades, enfrentar sus sombras. No la muerte del cuerpo, sino la muerte del ego, el fin de la ilusión. En las antiguas escuelas de misterio, el 13 no era evitado, era reverenciado.
era la prueba sagrada, el desafío necesario antes de la iluminación. Y, sin embargo, para muchas sociedades, ese poder era demasiado grande para abrazarlo públicamente. Por eso fue empujado a los márgenes, maldito en secreto, silenciado en la arquitectura, borrado de calendarios. Pero su poder no se extinguió, solo se volvió más profundo. El 13 persistió como símbolo del cambio inevitable, del ciclo que no se puede detener. Siempre aparece justo después del cierre, como el eco de una canción que aún vibra en el aire. Es el invitado inesperado en la mesa sagrada, la presencia invisible que irrumpe para decir: aquí no termina, aquí comienza algo nuevo. Para quienes caminan el sendero espiritual, el número 13 no es una maldición, es un secreto a plena vista. No fue temido porque fuese maligno, sino porque se atrevía a llevarnos más allá de lo conocido, más allá de lo cómodo, hacia territorios donde la transformación exige valentía. En muchas culturas antiguas, el 13 no representaba la mala suerte, sino el poder sagrado del principio femenino, una fuerza creativa, cíclica, intuitiva. Y esta conexión no era casual, estaba profundamente tejida en los ritmos de la vida, en la luna, en los cuerpos, en el misterio del nacimiento y la muerte. Hay 13 lunas llenas en un año lunar. Este ciclo, tan diferente al lineal calendario solar, se sincroniza con los ritmos del cuerpo femenino, con la menstruación, la fertilidad, el útero. Para las sociedades que vivían en armonía con la tierra y el cielo, el 13 era un espejo de la sabiduría femenina, del flujo natural que no se impone, sino que se siente. Culturas como la China ancestral, diversas naciones indígenas americanas y tribus preislámicas honraban a la luna no solo como astro, sino como presencia sagrada. No brillaba con la potencia implacable del sol, pero sí con la luz suave de la intuición, con el poder silencioso de quien conoce los secretos de la noche. La luna regía las mareas del mar y del alma, los ciclos del sueño, del crecimiento, de la sanación. Su danza seguía un ritmo de 13 pasos, un ciclo completo de transformación. Durante siglos, el calendario lunar marcó el tiempo sagrado de muchas culturas y fue guiado por diosas como Artemisa, Hécate, Isis, Freyja, todas ellas conectadas con la luna, todas ellas guardianas del número 13. Pero estas diosas no eran meras figuras de belleza o maternidad. Eran también protectoras de los umbrales, dueñas del cambio, del misterio, del inframundo. No guiaban desde la lógica ni desde la claridad del mediodía, sino desde los sueños, desde la sombra, desde la verdad interior que solo se revela en la oscuridad. Y entonces, algo cambió. Con el surgimiento de los sistemas patriarcales y la consolidación del poder religioso y político, esta sabiduría fue vista como una amenaza. Se comenzó a reescribir el mapa espiritual. El sol reemplazó a la luna como centro simbólico. El 12, con su orden, su estructura, su previsibilidad, se impuso como modelo. El 13, con su fluidez y su potencia incontrolable, fue exiliado al reino de lo prohibido. Lo femenino fue desacralizado. El número 13, antes símbolo de la renovación, del ciclo de la vida, de la sabiduría intuitiva, se tornó temido. No porque hubiese cambiado su esencia, sino porque ya no encajaba en la nueva narrativa. Su exclusión fue una forma de borrar lo que representaba: el poder de lo natural, de lo cíclico, de lo invisible. Esta no fue solo una pérdida simbólica, fue una desconexión profunda. El calendario gregoriano, el que hoy rige nuestro tiempo, aplastó las 13 lunas en 12 meses. Cortó el hilo que nos unía al pulso de la tierra.
Lo femenino sagrado no fue destruido, pero sí ocultado bajo capas de miedo, superstición y olvido. Y sin embargo, debajo de ese velo, la verdad sigue latiendo. El número 13 no es el final, es el umbral, el espacio entre lo que termina y lo que empieza. Es la luna oscura, justo antes del renacimiento. Es el cruce donde el ego se disuelve y el alma toma el timón. Es el recordatorio de que la verdadera transformación no nace del control, sino de la entrega. El miedo al 13 es, en realidad, miedo a esa entrega. Miedo a soltar, a sentir, a descender en la oscuridad para encontrar la luz desde adentro. Es miedo a lo femenino no como género, sino como energía universal, cambiante, receptiva, poderosa, misteriosa. Pero para quienes desean despertar, ese miedo debe ser atravesado. Honrar el número 13 es recuperar una sabiduría ancestral. Es volver a ver en los mitos no simples historias, sino mapas espirituales que nos guían en los momentos en que todo se desmorona. Y en esos mitos, el 13 siempre aparece como un punto de inflexión, como el momento que quiebra el equilibrio, para abrir paso a algo más profundo. En la mitología nórdica, por ejemplo, los dioses celebraban un banquete en Valhalla. 12 sentados en armonía, compartiendo la dicha divina. Y entonces llegó el número 13, Loki, el embaucador, el outsider, el invitado no esperado. Con su llegada, el orden se quebró, el caos se deslizó en el banquete divino. Y esa misma noche, Balder, dios de la luz, de la pureza, de la esperanza, caería asesinado. La armonía se rompió, la paz terminó. Desde entonces, el número 13 quedó marcado, ya no como un simple número, sino como un recordatorio de que incluso en los cielos todo puede cambiar en un instante. Y no fue la única historia. En la tradición cristiana, durante la última cena, 13 fueron los que compartieron el pan y el vino, 12 discípulos y un maestro. El 13º lugar fue ocupado por Judas Iscariote, el que, con un beso, traicionaría al Hijo de Dios. Lo que siguió fue pasión, crucifixión y resurrección. Desde entonces, el número 13 cargó con el eco de una traición sagrada, de una pérdida dolorosa, de un destino sellado. Pero estos relatos no nacieron para alimentar el miedo. No eran simples historias de advertencia, eran llaves, vehículos de enseñanza, mapas espirituales codificados para transmitir una verdad más profunda. Porque, ¿y si la lección no fuese evitar al número 13, sino entender su función? ¿Y si el papel de Loki no fuese solo el de destructor, sino el de catalizador? ¿Y si Judas, más que un traidor, fuera la chispa de una transformación divina? En ambos mitos, el 13º llega como ruptura. Pero esa ruptura lleva a una posibilidad nueva. Sí, hay dolor, pero también hay apertura. Sí, hay oscuridad, pero al otro lado hay luz, y esta es la verdad oculta. El número 13 representa el umbral antes del despertar, la disolución que precede al renacimiento, la noche oscura del alma, donde todo parece perdido, justo antes de que nazca algo eterno. Temer al 13 es temer el proceso esencial del crecimiento. Es rehuir la incomodidad del cambio, la muerte simbólica que toda alma debe experimentar si desea realmente renacer. Por eso los mitos le dieron al número 13 un aura de peligro. No estaban mintiendo, el peligro es real, pero también lo es la oportunidad. Porque en todo camino espiritual llega ese momento 13, el punto sin retorno, el instante en que la vida, la fe o el destino te empujan fuera del jardín de la comodidad. Somos traicionados por lo que conocíamos, somos arrojados al desierto, pero esa caída no es castigo, es preparación. Hoy muchos aún evitan al 13,
Se omiten pisos en hoteles, se temen los viernes 13, se aplazan decisiones como si ese número llevara un veneno invisible. Pero quienes caminan el sendero del alma saben más. El número 13 no debe esquivarse, debe enfrentarse. Es una invitación a cruzar el umbral, del orden al caos, del ego al alma, del control a la verdad. Y cuando lo hacemos, cuando damos ese paso hacia lo desconocido, ya no somos los mismos. Algo muere para que algo más nazca. Reclamar al 13 es reclamar una verdad olvidada, una sabiduría que fue enterrada bajo siglos de miedo y superstición. Porque en su núcleo, el 13 no es mala suerte, es iniciación. Es el salto más allá del círculo perfecto del 12. Es dejar la estructura para abrazar el misterio. Es el pasaje entre mundos, y por eso todo buscador verdadero debe aprender a honrarlo. Porque en cada tradición espiritual auténtica, desde el chamanismo ancestral hasta las corrientes esotéricas más refinadas, hay un punto inevitable, el momento en que el alma debe dejar atrás lo conocido. Este momento no es cómodo, no es lineal, no es limpio, es desmantelador. Esa es la esencia del número 13, la entrada al santuario oscuro donde ocurre la muerte simbólica, donde el yo falso se disuelve, donde las máscaras se caen, donde los apegos se quiebran. Es la antesala del despertar. Y muchas tradiciones lo sabían. Para renacer, primero hay que morir. No el cuerpo, sino el ego, el personaje que hemos interpretado, las creencias heredadas, las ilusiones que nos protegían del vacío. El número 13 encarna esa verdad, no como un final, sino como ruptura necesaria. Es el corte en la rueda. Es el llamado a abandonar el mundo del 12, el mundo seguro, repetitivo, ordenado, y entrar en lo imprevisible. Temer al 13 es temer el propósito mismo del alma. Piensa en la oruga. Su mundo es el de las ramas, las hojas, el instinto. Su existencia gira en ciclos seguros, predecibles. Vive en el mundo del 12. Pero entonces algo ocurre. Un impulso silencioso surge desde lo más profundo. La oruga lo siente. No lo entiende, pero lo obedece. Detiene su andar, se recoge y comienza a tejer un santuario a su alrededor. Dentro de ese capullo, todo lo que fue empieza a deshacerse. No es una simple pausa, es una disolución. La oruga, tal como era, muere. No hay vuelta atrás. Lo que ocurre dentro de ese capullo es puro misterio, caos, confusión, aniquilación. El antiguo yo se desvanece, y con él todo lo que alguna vez fue conocido o seguro. Ese momento es el 13, el umbral de la muerte simbólica. El vacío fértil donde lo viejo se rompe, y lo nuevo aún no ha nacido. Y sin embargo, es precisamente en ese espacio oscuro donde se prepara el milagro. Las alas. Cuando la mariposa emerge, no regresa al mismo mundo. Ahora lo ve desde arriba. Es libre. Y esa libertad no habría sido posible sin pasar primero por la oscuridad del 13. Esto es lo que enseña el número malentendido, relegado, temido. Que la verdadera transformación no es un acto suave. Es una ruptura, una pérdida, una muerte necesaria. Y que solo dejando atrás lo que creíamos ser, podemos descubrir lo que realmente somos. Por eso el 13 fue tan temido por aquellos que querían que nada cambiara. Porque una persona que ha cruzado esa puerta ya no puede ser manipulada por el miedo. Ya no necesita los dogmas del mundo ni las falsas seguridades del sistema. Ha enfrentado el abismo y ha salido de él renacida. Esa persona es espiritualmente soberana. Y no hay nada más subversivo, más peligroso para los poderes establecidos, que un alma despierta. En el tarot, la carta número 13 no es una sentencia, es una revelación. Es la muerte, sí, pero no del cuerpo. Es la muerte del ego, del personaje, del ciclo viejo. El esqueleto porta una guadaña,
cortando lo que ya no sirve, lo que debe caer. Pero si miras al fondo de la carta, ahí está el sol, naciendo, prometiendo un nuevo amanecer. Es el final, que en realidad es el comienzo. Este patrón no es exclusivo del tarot. Lo encontramos en la alquimia, donde la fase del nigredo, la putrefacción, la descomposición, la oscuridad más densa, siempre precede al oro espiritual. Antes de la iluminación debe haber disolución. Antes del ascenso, el descenso. El 13 es ese descenso. Es la bajada al inframundo, el cruce por el umbral de sombras. Pero también es la llave. El umbral que guarda la entrada a lo divino. El precio que toda alma paga para convertirse en fuego vivo. Y por eso la invitación es clara. No rehuyas al número 13. No le temas. No lo trates como superstición. En cambio, escúchalo, obsérvalo. Deja que te rete, deja que te atraviese. Porque cuando el 13 aparece en tu vida, no es una maldición. Es un llamado, una señal de que estás siendo convocado a ir más allá, a ir más profundo, a cruzar la línea que separa lo que fuiste de lo que estás destinado a ser. Y si eres un buscador verdadero, lo sabrás en el fondo del alma. Las verdades más luminosas no se encuentran en lo cómodo ni en lo obvio, se encuentran en el fuego, en la noche, en la ruptura. Se encuentran en la hora 13, ese momento que llega después del final. Cuando el viejo relato se cierra y una historia nueva, más honesta, más tuya, empieza a respirar. Deja entonces que el número 13 se convierta en tu número de poder. Que te recuerde que el miedo no es tu enemigo, lo es la parálisis. Que te recuerde que la muerte no es tu enemiga, lo es la ilusión. Que te recuerde que cada vez que sientas que has llegado, aún hay un paso más, un paso 13, una profundidad más, un renacimiento esperando. Porque quienes abrazan el 13 no viven vidas pequeñas, viven vidas transformadas.